Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Bueno, estamos acompañándolos desde la hermosa ciudad de Palmira, la villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Estamos aquí en el departamento del Valle del Cauca y desde aquí transmitimos para todo Colombia, como igualmente para otros países donde nos pueden estar escuchando a través del internet. Saludando a todos los que aquí en Colombia nos escuchan por nuestras emisoras de Colmundo a través de la radio, en el campo, en la ciudad, allí donde usted se encuentre. Y usted que está conectado por internet en la plataforma www.colmundoradio.com.co. Repito, www.colmundoradio.com.co. Igualmente los que están conectados por Facebook, por YouTube, cordial saludo. A usted que está aquí en Colombia o en otro país, por internet nos pueden escuchar de cualquier otro país fuera de Colombia. Y bueno, allí danos un like, denos un cordial saludo, allí también sus comentarios y desde qué lugar nos están escuchando. Mis queridos oyentes de AM/PM, gracias a todos los que nos escriben, muy contento por eso. Y les invito para que tomen su tacita de café, su libretica de apuntes, papel y lápiz, porque ya vamos a comenzar nuestra primera sección aquí en AM/PM. Llegó Yolanda Salazar y su sección Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. En AM/PM, manejando tu vida. Así es, queridos oyentes, y hoy en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, bueno, quiero saludar de una manera muy especial a todos esos fieles oyentes que nos encontramos el fin de semana en nuestro Congreso Anual de Parejas Rescatando Familias. Gracias por acercarse, gracias por hacernos saber que ustedes escuchan AM/PM y también que escuchan el programa de Sexto Sentido, el magazine que dirijo de 8 a 9 de la mañana todos los domingos aquí por Colmundo Radio. Así que un abrazo muy, pero muy grande. Y bueno, decirles que el corazón, bueno, se siente agradecido, es de verdad grato, es especial escucharles, por supuesto, hablarnos, abrazarnos y bueno, escuchar, por ejemplo, como yo soy fiel oyente, me encanta el programa, siempre estoy ahí todos los días de lunes a viernes, inclusive una fiel oyente dijo, lo escucho a las 4 de la mañana y lo repito a las 10 de la noche. Otra también nos dijo, otra oyente, que escucha el programa fielmente por el YouTube. Y otra oyente me dijo, yo siempre lo escucho en el Facebook. O sea que tenemos la audiencia en la radio y donde no entra la radio, lo pueden escuchar en el Facebook. Los que no tienen Facebook lo pueden escuchar en YouTube. Así que, bueno, queridos oyentes, siempre decirles la manera que ustedes tienen para respaldar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el lanzamiento y a las 10 de la noche en la repetición, pues es compartiéndolo a través de sus grupos de WhatsApp, compartiéndolo en sus redes sociales, en el Facebook y compartiendo también a los que no tienen el Facebook, pues entonces a través del YouTube. Así que a todos ustedes, gracias, mil gracias y un cariño muy, pero muy especial. Esperamos que lo sientan, que es el cariño con el que preparamos todos los días nuestro programa de AM/PM y los domingos a las 8 de la mañana el programa de Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Así que con todo esto, queridos oyentes, bueno, hoy en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, recordemos lo que nos enseña el manual de vida en Hechos
capítulo 2, versículo 42. Y dice el manual de vida: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Y por eso, queridos oyentes, quiero iniciar con una lectura muy, pero muy especial: el hogar y el fuego ancestral. Hace muchísimo tiempo, en los albores de la humanidad, cuando las cuevas eran nuestro refugio y el mundo exterior estaba lleno de peligros y misterios, había algo central en la vida de cada grupo humano, y era el fuego. Al principio, el fuego era una fuerza intimidante y era una fuerza destructiva. Pero con el tiempo, los humanos aprendieron a dominarlo. Descubrieron que el fuego no solo les ofrecía calor en las noches frías y protección sobre los depredadores, sino que también descubrieron que transformaba los alimentos crudos en algo más nutritivo y sabroso. El lugar donde se mantenía encendido ese fuego era vital y se convirtió en el centro de la existencia. No era solo una hoguera, era el punto de reunión. Alrededor de él, las familias se congregaban al final del día. Era donde se compartían las historias de la casa, donde se enseñaba a los niños, donde se sanaban las heridas y se planeaba el futuro. El humo que ascendía de ese fuego se convirtió en un símbolo de vida y de continuidad. Con el tiempo, cuando los humanos comenzaron a construir viviendas más elaboradas, bueno, aquí Juan Carlos Gaviria me acaba de traer mi cafecito, muchísimas gracias, Juan. Cuando empezaron entonces, con el tiempo, cuando los humanos comenzaron a construir viviendas más elaboradas, ese lugar central del fuego evolucionó en lo que hoy conocemos como la chimenea o el fogón. Y fue precisamente de ahí, del latín focaris, derivado de focus, que significa fuego, en donde surgió la palabra hogar, queridos oyentes. Y bueno, con todo esto surge una pregunta que todos nosotros podemos hacernos, y es: ¿cómo se puede apagar un fogón de leña? Seguramente usted puede decir con agua, otros inclusive dejando de soplar, pero en realidad la manera más efectiva de apagar un fuego y la manera más fácil, pues es separando los leños. Entonces, queridos oyentes, imaginémonos esto. Cada miembro de la familia es como un leño o como una rama alimentando el fuego sagrado del hogar. Mientras permanecemos juntos, mientras permanecemos cercanos, esa llama arde con fuerza, brindándonos calor, brindándonos luz y brindándonos vida. Pero en el momento en que esos leños comienzan a dispersarse o alejarse unos de otros, la llama inevitablemente se debilita hasta apagarse por completo. Es una realidad innegable que en la actualidad numerosos factores, queridos oyentes, nos están separando de nuestros hogares. Pensemos, por ejemplo, aún en el comedor, el de hoy, siendo este un espacio que antes era el corazón de la interacción familiar, hoy a menudo es un lugar bellamente decorado, pero lamentablemente deshabitado. Las comidas, queridos oyentes, que eran momentos esenciales de conexión, hoy se han fragmentado y cada quien come frente a una pantalla, por ejemplo, el computador, la televisión, el celular, incluso en su propia habitación, lejos de un encuentro compartido. Queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, esta conexión va más allá de la mesa. Son muchos los elementos que hoy en día pues nos llevan a ustedes y a mí a vivir en un desafío. Y hoy hay que desafiar la unidad familiar, porque los conflictos personales no resueltos
una comunicación deficiente y agendas excesivamente cargadas, al igual que la ausencia de una dirección espiritual compartida y el uso desmedido de la tecnología, entre muchos otros, nos están alejando. Por eso es crucial que reconozcamos todos estos desafíos y busquemos intencionalmente formas de reagruparnos, de volver a acercar esos leños para que la llama de nuestro hogar no solo sobreviva, sino que arda con mayor intensidad y mejor que nunca. Sí, porque el manual de vida nos enseña en Marcos capítulo 4, en el versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Queridos oyentes, Dios, mediante su palabra, nos advierte a ustedes y a mí sobre la importancia de no dejarnos llevar por las preocupaciones, sino de dar prioridad a lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué es verdaderamente importante? Lo que hablábamos al inicio, perseverar en la comunión los unos con los otros. Y esto, queridos oyentes, significa mantenernos firmes, sí, y constantes en la prosecución de algo que se ha comenzado, en una actitud o en un propósito a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades o aún del tiempo que transcurra. Todo esto implica una conexión profunda, queridos oyentes, y un intercambio mutuo, ya sea de ideas, de sentimientos, de experiencias o incluso bienes materiales. Y es esa sensación de estar en común con otros la que nos lleva a vivir en paz. Entonces, para hablar de comunión, debemos tener presente su origen y vamos a ver la palabra compuesta cum, que significa junto a, y el prefijo que ya nos indica la idea de estar juntos, en conjunción de elementos o de personas. Poner algo en común entonces significa que deja de ser exclusivamente de uno para pasar a ser de todos los que lo comparten, creando entonces así una unidad de posesión y una unidad de propósito. Queridos oyentes, no olvidemos, si hay alguien que nos enseñó a estar en comunión los unos con los otros, pues fue el Señor Jesucristo, y podemos verlo reflejado en su palabra. Él mismo nos lo enseña en Juan capítulo 15, a partir del versículo 4 al versículo 5. ¿Y qué nos enseña el manual de vida? En Juan capítulo 15, del versículo 4 al versículo 5, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, el fundamento de la unidad es permanecer siempre en la vid, en él. La unidad, queridos oyentes, está íntimamente ligada con la identidad. Es innegable que, humanamente hablando, pues las familias exhiben una identidad clara, y esta se observa en el apellido compartido, en los hábitos inclusive alimenticios heredados, las creencias y a menudo el similar vocabulario que es particular y muchos otros rasgos que los unen. Entonces, queridos oyentes, surge una pregunta: ¿cómo tratar los conflictos de la familia? Queridos oyentes, ignorarlos, pues ustedes y yo sabemos que no se puede, porque definitivamente hay que aprender a, como en la hoguera,
pues a resolverlos, a tratarlos y a solucionarlos. Así como en la hoguera, ellos no podían escapar porque recordemos que afuera habían depredadores y había un mundo desconocido. Entonces nadie podía escapar. Ahí tenían, en medio de la hoguera, tenían que sanar las heridas y en medio de la hoguera tenían también hasta que planear cómo iban a salir a la casa, por ejemplo, al día siguiente. Tenían que planear cada uno de sus movimientos. Y por supuesto, ahí junto a la hoguera tenían que resolver las diferencias. Sabemos que todos somos muy distintos, pero aún en eso que somos tan distintos, también está nuestra riqueza. ¿Qué tal todos siendo rueda o todos siendo tuerca? Pues se necesita de la rueda y se necesita la tuerca para asegurar la rueda. ¿Qué tal todos, queridos oyentes, todos siendo pies? Pues se necesita de los pies, pero también se necesita de la mano que seguramente le muestra al pie a dónde quiere ir. O todos siendo manos, necesitamos también los ojos, porque el pie va donde la mano señale y donde el ojo vea. Entonces, todos somos muy distintos. No todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser ojo, pero sí podemos ser una gran familia en medio de nuestras diferencias, queridos oyentes. Por eso es tan importante para ustedes y para mí, pues como familia, comprometernos a vivir la verdadera unidad, a vivir una verdadera comunión, a pedirle a Dios todos los días de nuestra vida que nuestros lazos se fortalezcan de manera extraordinaria. Debemos pedirle a Dios que nos permita a ustedes y a mí, queridos oyentes, experimentar una resiliencia, y todos necesitamos hacerlo al interior de nuestras familias. La resiliencia, la capacidad que tenemos de sobreponernos, sí, al dolor, de sobreponernos a la crisis, de sobreponernos a esos momentos seguramente que se dan en medio de una familia, como los momentos de dolor, los de tristeza, los de alegría, los de victoria. Si algo vimos en una familia es de todo, queridos oyentes, por supuesto que sí. Entonces debemos ser resilientes, sí. ¿Para qué? Para poder enfrentar y para poder superar la adversidad. Sí, queridos oyentes, seguramente en medio del mundo que hoy nos rodea, pues es mucho más simple desechar lo que se ha dañado, es mucho más simple buscar reemplazos, pero definitivamente la respuesta central y la respuesta suprema que sostiene y vitaliza la unión de una familia es la presencia de Dios, es la presencia de quien bendice, de quien nos ayuda y por supuesto nos da la alegría de poder compartir en familia. Por eso, queridos oyentes, convirtamos entonces en fuente inagotable de el amor que no solo perdura, sino que crece y se profundiza con el tiempo, pues el amor de Dios en lo personal para poder tener el amor de Dios en lo familiar. Así que, queridos oyentes, al vivir en armonía con el propósito de Dios, recordando lo que significa la hoguera, pues la familia va a trascender de su función biológica para convertirse en ese poderoso instrumento en las manos de Dios. Cada hogar, queridos oyentes, unido y en comunión es un faro de esperanza, no lo olvidemos. Sí, cada hogar debe ser un modelo del amor, sí, de Dios en cada uno de nosotros. A través de nuestras vidas, pues Dios puede desplegar no solo en la vida de cada integrante, sino en todos nosotros, pues sus planes, sus propósitos, aún el cómo nos transforma y cómo moldea cada uno de nuestros corazones y el corazón de cada una de nuestras familias, y así poder impactar positivamente aún la vida también de otras familias. Por eso, queridos oyentes, estamos todos nosotros llamados
a vivir bajo la guía divina. Sí, en ese lugar maravilloso donde se cultiva, queridos oyentes, el amor. Es muy difícil que nosotros vivamos lejos de la guía divina y que seamos capaces de cultivar un amor. Recordemos, queridos oyentes, que la fe es heredada, sí, señores. Así como se heredan muchas cosas, la fe también es heredada, queridos oyentes. Y esto nos lleva a ustedes y a mí a poder experimentar el florecimiento aún de la humanidad cuando florece una vida, cuando florece una familia. Por eso, queridos oyentes, no hay nada más especial que cada uno de nosotros podamos organizar esos tiempos maravillosos en donde disfrutemos como familia. Sí, quizás un desayuno sencillo, un almuerzo sencillo, una cena sencilla, un cafecito, un alguito, algo que nos pueda unir, sentarnos quizás a conversar. No se siente a criticar, no se siente a condenar, no se siente a lastimar. Sentémonos a hablar de las cosas buenas que tenemos, porque seguro, queridos oyentes, que son más las cosas buenas que aquellas malas. Y cuando hablamos más de lo bueno, lo malo empieza a corregirse. Y sí, es posible, queridos oyentes, tener una vida con sentido y una vida con felicidad. Dios nos lo enseña a ustedes y a mí. Entonces, ¿qué les parece si aún en medio de nuestras vidas y de nuestras familias, pues ustedes y yo, como una rutina, como un hábito, pues nos reunimos para compartir tiempos juntos, donde damos un paso y más, donde aprovechamos los tiempos para compartir las necesidades, para compartir los deseos individuales de cada miembro? Queridos oyentes, si hay algo importante como un secreto de familia, en lo personal, recuerde, se escucha el 70% y se responde, se habla solo el 30%. Esté más interesado en escuchar que en hablar, porque cuando nosotros escuchamos, podemos hablar con sabiduría, con entendimiento. Y finalmente, queridos oyentes, recordemos entonces que nuestra familia también necesita empatía. Sí, que nuestra familia también merece esfuerzo y que nuestra familia también necesita el apoyo. Entonces, queridos oyentes, que usted sea un hombre y una mujer esforzado, que usted sea un hombre y una mujer empático y un hombre y una mujer que apoya dentro de su hogar. Hay hombres y mujeres esforzados, empáticos y apoyando al mundo entero, menos a su familia. Pues, queridos oyentes, quiero contarles que el mundo entero no lo va a apoyar a usted cuando usted lo necesite. Si no cultiva una vida familiar, queridos oyentes, ahí sí, como decimos nosotros, se ha matriculado en la escuela de la amargura. Estamos a tiempo, como nos dice el Señor, de poder perseverar en la comunión los unos con los otros, queridos oyentes, y mucho más en el partimiento del pan. Si algo siempre le digo yo a Juan Carlos es, recuerda que la persona más incondicional que tú tienes a tu lado soy yo. Y la persona con la que yo espero contar incondicionalmente a mi lado eres tú. Para mí, todo se puede derrumbar, sí, pero si Juan Carlos está a mi lado, siempre tendré en quien soportar aún los derrumbes más grandes de mi vida. Y si yo estoy a su lado, sé que lo podrá hacer. Y mucho más, cuando juntos nos ponemos delante de Dios para que Dios nos ayude. Así, ni Juan Carlos se derrumba, ni yo me derrumbo, porque hay un Dios maravilloso que sostiene nuestras vidas. ¿Qué les parece entonces, queridos oyentes, si ustedes y yo hoy en oración le pedimos a Dios que nos muestre en qué áreas personales debemos hacer correctivos, sobre todo esos correctivos que nos permitan mantener esa unidad en la familia y así, en oración, seguir siendo un instrumento suyo en medio de nuestro hogar?
porque queremos ser instrumentos útiles en todas partes, menos en nuestro hogar. Por eso, queridos oyentes, finalicemos entonces este tiempo en oración. Y digámosle: amado Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección en mi vida. Pero hoy, Señor, de una manera muy especial, tú que conoces los secretos de mi alma, que puedes ver las heridas que hay en las entrepieles del alma, cada uno de nosotros, Señor, quiere acercarse a ti. Y hoy cada uno de nosotros quiere orar, queremos orar pidiéndote a ti, Señor, que nos muestre en qué áreas personales nosotros debemos hacer correctivos. Sí, seguramente, Señor, cuando cerramos la puerta tras nosotros nos damos cuenta que somos luz afuera, pero quizás somos tinieblas en casa, que afuera somos personas tolerantes, empáticas, que apoyan y esforzadas. Pero dentro de la casa, apenas se cierra la puerta de nuestras casas, somos personas apáticas, no nos importan nuestros esposos, sus esposas, los hijos, quienes están adentro. No queremos apoyar ya a los de la casa, no queremos ser esforzados, correr la milla extra en medio de nuestro hogar. Es como si ya no quisiéramos nada más, cuando en realidad es en el hogar donde debemos mantener los leños unidos para que la hoguera mantenga encendida y el calor de casa nos mantenga siempre, Señor, unidos delante de ti. Digámosle al Señor cuáles son aquellas actitudes que necesitamos corregir, como el mal genio, como la ira, el no saber hablar apropiadamente, que nuestras palabras siempre son como dinamita en el corazón del otro. No sabemos hablar, solo gritamos. No sabemos pedir, solamente imponemos. No sabemos decir por favor y tampoco sabemos decir gracias. A veces nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras y nuestras actitudes parecieran como que dividieran el mundo entero y fueran dinamita en nuestra casa, dividiendo los unos con los otros, con palabras, como dice la palabra del Señor, palabras rencillosas, cargadas de ira, palabras que parecieran mordazas, llenas de veneno, que nos dañan no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia. Quizás nuestras palabras son cargadas de amargura. Hay tanta amargura cuando se dirige a un esposo, cuando se dirige a una esposa, sin darnos cuenta que la amargura es como un veneno que solamente me mata a mí y que destruye al otro, pero primero me mata a mí. Por eso digámosle: Señor, ayúdanos a corregir todas estas situaciones en nuestra vida, para que podamos tener una familia de paz, para que podamos sentarnos en medio de la hoguera y que nuestro hogar sea eso, una hoguera cálida, que da calor, que da vida, que da protección, que ilumina y que lo da todo en medio de nuestro corazón y nos prepara para salir, Señor, cada mañana, una vez más, a un mundo que está lleno de desafíos, de compromisos, aún de ingratitudes, de victorias, pero también de derrotas. Pero permítenos en casa vivir, oh Dios, la plenitud de tu Espíritu, perseverando unánimes en oración, en ruego y aún en el partimiento del pan. Por eso, Padre, que mi hogar entonces sea una hoguera donde todos nos apoyamos mutuamente y nos amamos. Padre, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo. Espero entonces que siempre su hoguera esté encendida delante de Dios para que su hogar sea un lugar cálido donde todos quieran llegar y donde todos quieran estar. Así que ya saben, queridos oyentes, este es el momento de compartir el programa a través del Facebook y del YouTube. Recuerden darle dedito arriba, me gusta, porque es la manera que ustedes tienen para respaldar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire nuestro programa de lunes a viernes
en el lanzamiento a las 4 de la mañana y en la repetición a las 10 de la noche. Así que, queridos oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es. Bueno, continuamos aquí en AMPM en nuestra sección Nutrientes para el Alma. Bueno, estamos compartiendo nuestro tema anterior, todo lo que tiene que ver con la fe. Estamos ubicados en Mateo capítulo 8, versículo 26. Vamos a recordar lo que nos enseña, lo que es ser una persona de fe, que es el nutriente que estaremos trabajando durante varios días, todo lo que tiene que ver con la fe. Pues bien, nos dice aquí el manual de vida en Mateo 8:26, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es la pregunta que Jesús, nuestro Señor, le hace a sus discípulos en un momento determinado de su ministerio. Ellos estaban allí en el mar de la Galilea, había una gran tempestad, los vientos, truenos de todo, ese mar estaba, como se dice, todo picado, bravísimo. Ellos se asustaron muchísimo, ¿no? Y el Señor les dice: ¿pero por qué tienen miedo? La parte esencial aquí es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor les dice que ellos tienen poca fe. Y Él se levanta, dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todo se calmó, pero tenían que escuchar al Señor Jesucristo, como hoy tenemos que escucharlo, y que Él nos diga de esa manera. Creo que fue una forma firme como nuestro Señor le habla a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Bueno, la poca fe pues no es lo que Jesús quiere para nosotros. Por el contrario, lo que el Señor quiere es que tengamos mucha fe. Una fe muy grande, una fe muy alta, una fe muy poderosa en nuestro Padre Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el manual de la vida, en su palabra. Recordando lo que dice Hebreos capítulo 11, que es la fe. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe, esa fe que debe ser grande, esa fe que no debe ser pequeña. Bueno, pues aquí vamos a leerlo textualmente, como nos dice la palabra de vida, que la fe es entonces la certeza. Versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así nos lo dice, clarito, ¿no? Es la certeza de lo que estamos esperando, de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Es una certeza, ¿cierto? Es una seguridad que lo que Él me ha mostrado en su palabra, me ha prometido, pues eso yo lo debo esperar. Es certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y así dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es esa certeza de lo que espero, que no lo estoy viendo, y es esa convicción de aquello que no veo. Y aquí nos dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 11, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa es una fe grande. El versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos nos dice que por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, la fe de Abel era una fe grande, no era una poca fe, no era una fe pequeña. Y es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos ayude, que nos dé, que coloque en nuestro corazón, que coloque en nuestro espíritu esa fe grande que Él quiere para nosotros, para no tener más miedos, para no tener más inseguridades, para no tener más complejos. Hay complejos de inseguridad, también hay complejos de superioridad, y ambos son conflictos que afectan nuestra vida, para no tener inadecuaciones, para no sentirnos acomplejados, con complejos, de culpa, en fin, tantos detalles que podemos nosotros pasar en un momento determinado y nos llena de temor, nos llena de angustia, nos llena de estrés, ¿cierto? Y una preocupación terrible, porque la fe está muy pequeñita y debe ser grande, como la tuvo aquí Abel en el versículo 4. Versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Ya hablamos de Abel, ahora aquí viene Enoc. Bueno, las obras de Enoc agradaron a Dios. Dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso él tuvo la experiencia que fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes que fuese llevado por el Señor, pues tuvo una vida de testimonio, una vida en la que él le agradó a Dios con toda su vida, con todo su corazón. Era una fe grande, era una fe alta, era una fe poderosa la que tenía aquel hombre maravilloso llamado entonces Enoc. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Y aquí nos vamos preguntando nosotros, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tan pequeñita está? ¿Y a qué nivel queremos llevarla? En el versículo 6 nos dice, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Óigalo bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, ¿cuál es la verdad? Lo que uno más anhela como hijo de Dios, como discípulo de Dios, como discípulo de Cristo, pues lo que uno más anhela es agradarlo, agradar a nuestro Padre Dios, agradarlo a Él. No estamos para vivir de apariencias, aparentarle a las personas, agradar al uno, al otro. No, solamente agradar a nuestro Padre Celestial, agradar a Dios. Y para que esto suceda, pues debemos tener fe, y una fe grande, no una poca fe. Por eso nos dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Óigalo bien, que él crea. Se necesita creer a Dios, creerle a Él y creer que lo que Él me está diciendo es verdad para mi vida. Creer que lo que Él me está prometiendo es tan cierto para mí, y por eso mi fe es grande y puedo agradar a mi Señor. Me acerco a Él creyendo que en Él lo tengo todo y creyendo que Él tiene para mí los mejores frutos, las mejores cosechas
que el hombre no me puede dar, que la humanidad no me puede dar, pero que Dios tiene para mí eso tan precioso, tan maravilloso, que puedo recibir, como también sus galardones. Dice en el versículo 6 entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Póngale mucho cuidado, es imposible, ¿cierto? Es imposible agradarle. Luego nos dice que entonces, en este caso, exactamente nos dice que también si yo me acerco creyéndole a Él, por la fe tan grande que tengo, entonces voy a ser galardonador por buscarle a Él. Tendré un gran galardón para mi vida, tendré un gran premio. Los premios que el Señor tiene para nosotros son mejores que cualquier otro premio. Son premios superiores por tener una fe superior, una fe grande, no una fe pequeña. Versículo 7 también nos dice, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, el gran Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí está la fe de Noé. Tampoco fue una fe pequeña. No, la fe de Abel, la fe que tuvo Enoc y la fe que tuvo Noé fue una fe grande, amplia, alta, ancha, una fe majestuosa y no poca fe, como aquí Mateo 8:26 nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor quiere ver en nosotros, esos hombres, y en ustedes, mis queridas damitas, esas mujeres con una fe superior. Pero solo Él lo puede hacer, solo Él lo va a hacer. Nosotros vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo, que nos dé ese gran regalo, ¿cierto? Que nos dé una fe muy grande para vivir de manera esforzada y valiente, para emprender en todas las metas y los sueños, en todos los propósitos y en toda la voluntad que Dios tiene para mi vida, para ser un esforzado, un valiente, como le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero para esto se requiere tener una fe superior, una fe grande, como la que nos muestra aquí la palabra de vida en Noé. Bueno, lo de Noé es extraordinario, porque Dios le habla claramente, ¿cierto? Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían y tuvo que construir un arca muy gigante. Era una locura en ese tiempo hacer lo que tuvo que hacer Noé. Bueno, con temor, con amor, con entrega, con disposición, con obediencia, con mucha fe. Era tan grande la fe como el arca que tenía que hacer. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Recordemos que se salvó él, su esposa, sus hijos y todos los animales de la tierra por parejitas. Bueno, y por esa fe tan grande que tuvo Noé, pues condenó al mundo, porque todo el mundo que no creyó, todo aquel mundo quedó bajo agua en el gran diluvio que se acercaría. Por esa fe tan grande que tuvo Noé, entonces se condenó al mundo y fue hecho Noé el heredero de la justicia que viene por la fe. Claro que sí, Dios le conservó la vida, Dios guardó a su familia y Dios lo usó poderosamente para que de él viniera la descendencia a través de su hijo Sem. De a él vendría Abraham. Abraham, que por supuesto también tuvo una fe extraordinaria, una fe superior, una fe muy grande. En Hebreos capítulo 11
llegamos al versículo 8, nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vea qué hermosura. Eso es tener una fe muy grande. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, desde la tierra de Harán, por allá por lo que hoy es Irak, Irán, todas estas regiones. Bueno, ¿cómo se encontró? ¿Cómo tuvo ese encuentro Abraham con Dios? Bueno, solo entre ellos se sabe cómo fueron las cosas, pero Dios lo escogió a él. Dios lo elige y Dios lo llama y Dios le dice a Abraham, ¿cierto? En el versículo 8, por la fe, porque tenía fe, y es conocido Abraham como el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia es un ingrediente que va muy de la mano allí con aquel hombre o mujer que vive por fe y que vive con una fe grande, no con una fe pequeña. Entonces podemos seguir escuchando de Dios lo que Él dice en su palabra en Hebreos 11:8, versículo 8, 11, capítulo 11, versículo 8. Él fue llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Bueno, el lugar que Dios tenía para él, al que Dios le plació. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es tener una fe grande. No sabía para dónde iba, no sabía dónde iba a llegar, no sabía cómo era la tierra, no sabía cuántos obstáculos iban a presentar, no sabía cuántos enemigos iban a aparecer allí en esa tierra a donde Dios le dijo que fuera. Para que más adelante le dice, es una tierra que fluye leche y miel. O sea, las cosas grandes de Dios, de nuestro Padre, son para los hombres y mujeres que tienen una gran fe. Y si nuestra fe está pequeña, bueno, es tiempo de pedirle a Dios que coloque en nosotros una fe bien grande, bien poderosa. Continuamos entonces en la lectura de lo que sucede con Abraham. Dice en el versículo 9 de Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero, óigalo bien, como extranjero en la tierra prometida. Era extranjero, llega a la tierra que él no conocía, pero era la tierra prometida por Dios. Y si Dios me promete algo, si Dios me promete algo grande y maravilloso, pues yo debo obedecer y yo debo apropiarme de lo que Él me entrega. Y así fue. Dios le entregó, Dios le dio, y de tal forma le dio la mejor tierra. Él, siendo extranjero, entonces llega o se dirige y habita en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué fe tan grande. Y por eso, pues Abraham se dirige y llega a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que hoy se llama, y desde este tiempo se llamó, la tierra de Israel, a partir del hijo de Abraham llamado Isaac, del hijo de Isaac llamado Jacob, de las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus de Jacob. Pues esa es la tierra prometida que Dios para Abraham era Israel. Pero bueno, como hoy por hoy, pues hay que tener una fe muy grande para poder
también nosotros llegar allá, a la tierra de nuestros patriarcas, a la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a ese lugar, como lo explica aquí la palabra de Dios, habla exactamente que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. Sí, señores. Y siendo entonces coherederos de la misma promesa, sus hijos. Así nos dice el Señor, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, claro que sí, y constructor es Dios. Pero no solamente Abraham, su esposa Sara, y nos dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque creyó Sara, porque creyó como también creyó Abraham, porque tuvieron una fe grande, una fe extraordinaria. Es entonces lo que el Señor quiere para con nosotros, no una fe pequeña, una fe grande, la fe que acabamos de escuchar en Hebreos capítulo 11, que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera en tu vida? Dígale, Señor, para mi vida vienen cosas grandes, como tú le dijiste a tus siervos. Para mi vida viene el obedecer y el agradarte. Para mi vida viene el tener una fe muy grande y no una fe pequeña y escasa. Así es como el Dios seguirá, y nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo seguirá haciendo el milagro que solo Él puede hacer, de colocar en nosotros una fe muy grande para vivir sus milagros, sus maravillas, sus prodigios, para ser sus hijos, para ser sus siervos, para ser sus discípulos. Y es esa fe que hoy Dios nos coloca, no como una fe pequeñita, sino una fe grande. Cuando el Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, ahí se ve pequeña, pero ese granito de mostaza crece, se vuelve grande, un árbol grande. Y así es la fe que nosotros vamos a recibir de nuestro Padre, una gran fe, para ver su poder, para ver su gloria. Invito a que cerremos nuestros ojitos allí donde estamos, abramos el corazón, digámosle a Dios gracias por instruirnos en tu palabra. Gracias porque así como dabas exhortación a tus discípulos en aquella barca, porque les dijiste que tenían poquita fe, pues hoy tú nos dices que nuestra fe sea creciendo, que todos los días crezca en mí la fe en ti, oh Padre. Dígale, que crezca mi fe en ti, oh Dios, y que crezca mi fe en tu palabra, en tu hermosa palabra, que son las promesas que tú tienes para mí. Como le prometiste a Abraham, llevarlo a la tierra prometida, y lo llevaste, así lo harás con nosotros. Nos llevarás, Señor, a toda tu plenitud, como está escrito en Juan 10:10, segunda parte, donde Jesús nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea, mi Padre, que así sea, mi Señor Jesucristo. Dígale, que así sea, Espíritu Santo, dame esa bendición abundante, dame esa vida abundante, que hoy lo entiendo, es tener una gran fe, una fe grande para tu gloria, honra y alabanza. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
Mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerde escribirnos allí en el chat del YouTube, del Facebook, o también escríbanos a nuestro WhatsApp 311-364-5093. Recuerde, tenemos nuestra gran peregrinación de fin de año, diciembre 27 al 9 de enero, Jordania, Israel, con nuestro líder mundial, nuestro líder Jimmy Chamorro. Donde el cielo responde es nuestra gran peregrinación. Escríbanos, llámenos y le contaremos todos los detalles. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.